La palabra de Dios, Mateos capítulo 12, versículo 22 hasta el 37. Vamos a leer intercalado. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónito y decía, ¿será que aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír dijeron, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, como sí mismo estará dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si por echa fuera los demonios por Beelzebú, porque ¿quién los están vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le asalta, y entonces podrá sacar su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que es conmigo no recoge, disparará. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado en los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O de hacer el árbol bueno y el fruto bueno, o hacer el árbol malo sus frutos malos, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de buen tesoro de corazón sacará buenas cosas, y el hombre malo de malos tesoros sacará las cosas. Mas yo os digo que los de todas las palabras ociosas hablen los hombres, de ellas habrá cuenta en el día del siglo, porque por sus palabras serán juzgadas y sus palabras serán condenadas. Amén. Vamos a decir 2 veces. No blasfememos al Espíritu Santo, no blasfememos al Espíritu Santo, no blasfememos al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu que es eterno desde antes de la eternidad. Pero Él siendo santo, ¿quién es quien le puede blasfemar? ¿Quién es el que le puede blasfemar? Como el Espíritu Santo es santo, Él la verdad no acepta lo que es sucio. Uno de los arcángeles, que eran santos, uno de ellos fue en contra de Dios. Pero entonces Dios lo tomó sucio y lo echó fuera y lo encerró en el Hades. Este es el diablo. El diablo es quien fue en contra del Dios Santo y es quien va en contra de él. Por eso Dios lo ha tomado sucio y lo ha expulsado, así como nos dice Ezequiel 28, que lo ha tomado sucio. Cuando hablamos sobre los demonios, está hablando de los espíritus que son inmundos, o sea, sucios. Por eso cuando nosotros hablamos de Beelzebú, significa que es dueño de la casa de estiércol, o sea, que es el más sucio y el que ha recibido la maldición. Por eso también Jesús dijo, espíritu inmundo, sal. O sea, está diciendo que está sucio, que ha recibido la maldición. Así es como está hablando de ellos. Cuando hablamos sobre la caída, ¿qué significa? Es el ser ensuciado. Por eso nosotros somos separados con Dios, quien es santo. O sea, que nosotros somos caídos de eso. Por eso el Espíritu Santo es santo. Por eso cualquiera que sirve a Dios tiene que ser santo. Por eso todas las cosas que dice en la Biblia, que dice que sirven a Dios, son también los ángeles son santos, también los instrumentos del templo son santos y también los discípulos, amigos, dice que son santos. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen que ser santos para poder servir a Dios. O sea, cuando hablamos que es santo, ¿qué significa? Que es limpio.
Por eso solamente los que son santos pueden servir a Dios. Y solamente los que son santos pueden verdaderamente servir a Dios. Y los que no serán echados a un lado. Nosotros sabemos que el alimento es limpio. Por eso nosotros sabemos, comúnmente decimos de que el alimento es limpio. Todo lo que entra en la boca del hombre es limpio, es algo que es normal y común. ¿Qué lo dice la palabra del Señor? También que dijo, lo que entra en la boca no es sucio. Por eso también el agua es limpio. Por eso el hecho cuando nosotros decimos de que esta es una agua comible, entonces ¿qué significa? Que es un agua limpio. Por eso entonces, ¿esto será que es limpio? Sí, entonces uno puede comer eso. Por eso todo lo que viene a la boca es limpio. Es algo tan común y corriente. Eso es algo tan común. Lo que entra dentro de nuestro cuerpo. Pero entonces en el momento en que ese alimento viene en nuestro cuerpo, entonces ayuda para que esa persona pueda vivir. O sea, está limpio. Por eso, aunque ese alimento no puede pues, revivir a esa persona, o sea, no puede darle la vida a esa persona, pero ayuda a la persona. Nosotros ya escuchamos de que la vida está en la sangre. Cuando habla de la sangre es que es limpio, la sangre es limpia. Por eso cuando nosotros decimos la palabra es que ese alimento al entrar dentro de nosotros se convierte en sangre, o sea, es limpio y nos ayuda a nuestro cuerpo. Por eso, nosotros sabemos de que nos dice la palabra del Señor, que la sangre es vida y esa sangre es que puede salvar al hombre. Como esa sangre es limpia, entonces puede limpiar los pecados. Como esa sangre es limpia, puede limpiar al hombre, o sea, puede santificar al hombre. Por eso, esa sangre fue derramada entre los pueblos para que sean santificados. Y también esa sangre fue derramada en los instrumentos de servir a Dios para ser santos. ¿Por qué? Porque esa sangre es limpia, porque tiene la vida. Por eso, lo que es limpio, ¿qué significa? Que tiene vida. De la misma forma como la sangre es limpia. O sea, que tiene vida. Por eso cuando nos decían nosotros, ustedes sean limpios, ustedes serán limpios. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, entonces nosotros a través del Espíritu Santo somos santificados y nosotros a través del Espíritu Santo somos espíritus limpios. Por eso, los espíritus que no tienen el Espíritu Santo, entonces, ¿qué significa? Ya están siendo oprimidos y por medio del espíritu de este mundo. Por eso los espíritus inmundos, la verdad, dominan el cuerpo del hombre y por eso, a través de esto, hace que se pudra y luego llega hasta el punto que huele. Por eso, entonces si el espíritu inmundo viene a nuestra carne, entonces nosotros seremos inmundos. Aunque la medicina en este mundo ha sido desarrollada, la verdad, si el hombre no conoce acerca sobre estos espíritus inmundos, no van a conocer el origen de la enfermedad. Por eso el espíritu inmundo es quien, la verdad, molesta al hombre en la carne y en su diferentes personalidades. Por eso así es como que se cae. Por eso el espíritu engañador también es sucio. Si una persona tiene el espíritu engañador, la verdad su identidad es que siendo destruida. Y si el espíritu inmundo entra en la carne, nuestra carne ha sido destruida. Por eso también cuando nos dice sobre el demonio, el diablo, cuando nos dice en Efesios 2:2, ¿cómo obra? Primero, obra a través de las corrientes del mundo. ¿Qué significa eso? Que se aleje de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, siguiendo las corrientes del mundo. Y luego, ¿qué es el segundo? Que desobedece a Dios. Desobedece a Dios. Por eso, ese demonio, es el diablo que tiene la potestad de la molesta a las personas para que desobedezcan a Dios. Hace que sigan las corrientes de este mundo, o sea, que sigan a los ídolos de este mundo, que sigan las cosas de este mundo y desobedeciendo a Dios. Pero todas esas cosas vienen a través de los espíritus inmundos. Por eso, esa es la razón por la cual desde el principio Dios echa fuera a ese espíritu inmundo del cielo. Y por eso Jesús viene a esta tierra para poder verdaderamente quitar y
sobrepasar al diablo. Por eso Jesús, al venir en esta tierra y derramar su sangre, Él sobrepasa todas esas cosas que vienen del diablo. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta de que nosotros quién vamos a depender, del Espíritu Santo o no. Y por eso nosotros es algo que nosotros tenemos que determinar a través de nuestra fe. Si el Espíritu que es santo viene en nosotros, entonces a través de este Espíritu Santo, la verdad, todas las cosas de esos espíritus inmundos tienen que alejarse de nosotros. Pero entonces este Espíritu Santo cuando viene en nosotros, entonces este espíritu inmundo, entonces si esta persona, aunque viene el Espíritu Santo y blasfema a través de este espíritu inmundo, la verdad no tendrá perdón. Aunque Dios es la Trinidad, como todos tiene su diferente personalidad, tiene su diferente obra, aunque sean la Trinidad. Por eso, el propósito por el cual el Espíritu Santo vino en esta tierra y el propósito por el cual viene Jesús en esta tierra son diferentes. Aunque el propósito final es igual, la obra que hace es diferente. El Espíritu Santo viene en nosotros para poder conmovernos. Pero entonces, ¿qué es lo que significa que Jesús viene en esta tierra? Para recibir las diferentes molestias y recibir las diferentes maldiciones y hasta la muerte. Pero el Espíritu Santo al venir en nosotros vino para recibir la gloria y ser respetado. Pero entonces los creyentes del día de hoy, cuando dicen que saben de que Jesús al venir en esta tierra, cuando viene en ese momento, la verdad, son las personas de este mundo, las creyentes, son indiferentes al hecho de que Jesús haya venido a esta tierra y el Espíritu Santo haya venido en esta tierra. Pero la verdad, el hecho de que no tenga una vida de fe es que su espíritu luego tendrá que tener la maldición. Si nosotros vemos a los huevos que son pudridos, la verdad, son diferentes. No son exteriormente, no son diferentes a los huevos que son, a los huevos que son fértiles. Pero luego de que uno quita la cáscara de los huevos, la verdad, el huevo pudrido, la verdad comienza a oler horrible. De la misma forma, las personas que tienen los creyentes, que su vida de fe no va bien, entonces, la verdad, su espíritu ya comienza oliendo mal. Ahora les voy a decir un poco acerca de los huevos. La verdad, si nosotros vemos a los huevos que están malos y a los huevos que son fértiles, la verdad en su exterior, los huevos que son malos, la verdad sí son brillantes exteriormente, pero los huevos que son fértiles, la verdad no son tan brillantes en la parte de afuera. Pero entonces, ¿qué significa eso? Ese espíritu que la verdad ya recibe la maldición dentro de él, a través de ese espíritu inmundo, en su exterior brilla una y otra vez. Y hasta trata de brillar aún más, pero ya está pudrido dentro de sí. Pero por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener la vida de fe sabiendo qué es lo que nosotros estamos creyendo. Tenemos que tener la vida de fe sabiendo, conociendo qué es lo que estamos creyendo. Por favor, hasta el día de hoy, por favor, tengan su vida de fe sabiendo qué es lo que ustedes saben. Y por eso, ustedes como no conocen eso, entonces han recibido las diferentes maldiciones. Y por eso nosotros, aunque recibimos la persecución, tenemos que romper con esto y llevar esto. Jesús vino en esta tierra para recibir la persecución. ¿Pero por qué? Para que Él tiene que Él tiene que derramar la sangre. ¿Por qué? Porque a través de esa sangre nosotros podemos ser limpios. Y nosotros a través de esa sangre podemos ir al reino de los cielos. Y por eso nosotros con esa sangre, la verdad, podemos tener la limpieza y la salvación. Por eso Jesús vino en esa tierra y recibió las diferentes persecuciones y las diferentes los llevó hasta la cruz. Ese fue el propósito de Jesús. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús haya venido a esta tierra y al morir es para hacernos limpios del pecado. Pero entonces, ¿cuál es ese pecado en el cual Jesús nos ha limpiado a nosotros? La Biblia nos dice en 1 Juan
5:16 nos está hablando sobre el pecado en el cual nosotros podemos recibir el perdón y no. Y también nos está diciendo que nosotros no oremos por esas personas que no pueden recibir el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ni siquiera Dios lo hace. ¿Cuál es la razón que lo hace? Por eso, entonces, ¿cuáles son los pecados en los cuales podemos recibir perdón y en los que no? Los pecados que nosotros podemos recibir el perdón son los pecados que nosotros cometemos a través de la ley. Esto es algo que Jesús nos ha dado, nos ha tomado a nosotros, que nos dice en Romanos 8, desde 1 hasta 3, de que ninguna condenación hay de los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecados y la muerte. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que nosotros, aunque nos esforcemos una y otra vez para cumplir la ley, pero como nuestra carne es tan débil y nosotros no podemos cuidar con esto, y una y otra vez repetimos esto, pero a través de esto, Jesús es quien ha tomado esto, todo esto, y Él nos ha perdonado esto. Pero entonces, la verdad, esto no tiene nada que ver con la persona que ni siquiera quiere cumplir con la ley de Dios, con esa ley, o si esa persona ya ha entrado en el infierno, o si estamos hablando de esa persona que, aunque quiere cumplir la ley, una y otra vez cae y no la puede cumplir. Pero entonces este es el pecado de estas personas, la verdad. Y Jesús tomará sus pecados y los salvará y lo librará de ello. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que Él librará a todas las personas que están debajo de la ley. Así fue como nos dice. Como entonces, eso, ¿qué es lo que está diciendo? Que una persona que una y otra está tratando de servir, de cumplir la ley, pero con la debilidad de la carne no puede cumplirla. Estas personas recibirán el perdón. Pero entonces hay muchas personas que cuando ven a los pastores en el púlpito dirán como, esa persona ese pastor cumplirá con toda la ley. Pero la verdad yo, aunque quisiera ser así, cuando yo oro, lo primero que digo, perdóname Dios. Por eso los pastores cuando oran aparte, porque por lo primero que dicen es, Señor, perdóname. Dicen, perdóname, lo primero que dicen. ¿Por qué? Porque ellos, la verdad, aunque quieren cumplir la ley y aunque quieren cumplir completamente la ley, no lo pueden hacer. Y entonces lo que confiesan es que lo que nosotros solamente necesitamos a Dios. Lo único que yo puedo hacer es depender de ti. Por eso una y otra vez dependo de Dios. Esto es lo que dice. Entonces hay unas personas que dicen, pastor, tú sabes amar. Pues así es. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos pecados. Yo tengo muchos pecados. De la misma forma como las personas, que las mujeres, la verdad, se maquillan porque tienen algo que cubrir. De esta misma forma, yo, como tengo muchos pecados, yo lo único que puedo hacer es depender a Dios. Esto es así, como yo tengo muchas debilidades, una y otra vez yo voy delante de Jesús y oro delante de Jesús para que Jesús tenga compasión de mí, para que yo pueda vivir. ¿Por qué? Porque el Señor, la verdad, salva a esas personas quienes están tratando de cuidar, de cumplir la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice? El Espíritu Santo, la verdad, no viene a esas personas que no han recibido ese perdón, o sea, que han sido liberados del pecado. O sea, esas personas del mundo. Entonces el Espíritu Santo solo viene a esas personas que han recibido ese perdón. Por eso, entonces, ¿qué significa? Entonces, Jesús, la verdad, viene por esas personas que están tratando de cumplir la ley y han pecado por ello. Pero entonces, y Jesús envía el Espíritu Santo a esas personas. Por eso el Espíritu Santo viene en el corazón de esas personas que se han arrepentido. Y por eso esas personas tienen que dar la bienvenida a el Espíritu Santo. Por eso Jesús ha venido al morir en la cruz para poder salvar a esas personas que han pecado y por eso lo han perseguido y lo han llevado hasta la cruz. Pero la verdad, el Espíritu Santo no ha venido por las personas que son incrédulas, sino por esas personas que se han arrepentido y han sido libres de ellas. Y ha venido para poder ser recibido por esas personas.
Pero la verdad Jesús no dijo, yo vengo, el Espíritu Santo será enviado por esos incrédulos. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Tú no te alejes de Jerusalén, tú no te alejes de Jerusalén. O sea, ustedes quédense, las personas que creen, quédense en Jerusalén. Por eso el Espíritu Santo viene a esas personas que tienen que ser humildes y quieren anhelar el Espíritu Santo. O sea, son las personas que anhelan y son humildes delante de ellos. Por eso el Espíritu Santo que nos dice Jesús, que fue lo que le dijo a sus discípulos, ustedes no se alejen de Jerusalén. ¿Pero qué significa esto? Estas palabras significan ustedes con ese anhelo, con esa humildad, con toda esta fuerza, con ustedes vengan a recibir el Espíritu Santo, con este anhelo, con ese fervor, vengan a recibir el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo viene a aquellos que anhelan el Espíritu Santo. En el pasado, cuando uno iba, cuando iba a los diferentes avivamientos, pero entonces se venía a la casa de una persona y entonces la esposa me decía que haz que el Espíritu Santo, le decía, pastor, haga que el Espíritu Santo venga y haga que mi esposo corte, que deje de fumar. Pero entonces la verdad, el Espíritu Santo no vendrá y lo obligará para que quite, para que deje de fumar, sino que esa persona tiene que decidir en cortar con esto, de dejar de fumar, y luego tiene que anhelar el Espíritu Santo para que venga en él. ¿Qué es esto? Jesús, la verdad, vino por esas personas, por los pecadores, pero el Espíritu Santo vino para venir a las personas que han sido ya perdonadas y viene para que vengan en nosotros, para que Él sea glorificado y sea respetado. Esta es la razón por que el Espíritu Santo ha venido. Por eso la persona tiene que decidir echar fuera demonios, de creer, de arrepentirse y luego así tienen que recibir el Espíritu Santo. Por eso Jesús vino para salvar a las personas que están debajo de la ley. Pero entonces, y luego esa persona que ha decidido en hacer esto, de quitar todo esto, de arrepentirse, luego el Espíritu de Jesús tiene que depender de Jesús para que sea libre. No estamos hablando de esa persona que la verdad no tiene las personas que ignoran y ni siquiera respetan a Dios, la verdad no tienen ninguna relación con esto. Sino que Jesús ha venido a por esas personas que están debajo de la ley. Por eso esa persona que está tratando de vivir debajo de la ley, de la palabra de la ley. Por eso entonces, y Jesús viene y nos ayuda a nosotros y nos da la salvación. Y luego el Espíritu Santo viene a nosotros. Cuando viene el Espíritu, ¿qué significa? Que el reino de los cielos ha venido en nosotros. Y de la misma forma que dice que cuando están fuera demonios, el Espíritu Santo ha venido de ustedes. Por eso, entonces, ¿qué significa? Es que el Espíritu Santo nos ayuda para que los diferentes espíritus inmundos no vengan dentro de nosotros. Por eso el Espíritu Santo no viene en las personas, en los incrédulos. Y la verdad, y los espíritus inmundos vienen a la carne. Y los espíritus endemoniados, engañadores, vienen a nuestro alma. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda para que nos da el poder para poder echar fuera demonios y echar todo esto. Y por eso nosotros tenemos que recibir la gracia a través del Espíritu Santo. Y así nosotros tenemos que recibir los diferentes poderes, los diferentes dones. Por favor, escuchen bien. La razón por la cual yo, la verdad, recibo la diferente persecución y sigo adelante es porque el clericalismo y la doctrina, la verdad, menosprecian y limitan las experiencias de cada una de las personas a través de Dios. Cuando ellos dicen que el hecho de que el Espíritu Santo haya venido es algo como si fuera algo abstracto. Y la verdad, el hecho de que ellos experimenten al Espíritu Santo en su fe, la verdad, limitan todo esto. Pero todo esto viene a través del clericalismo y la doctrina. Pero la verdad, nosotros tenemos que seguir las diferentes experiencias del Espíritu Santo y sobrepasar la doctrina y esto. Si nosotros vemos en Juan 7, ¿qué fue lo que dice? El que cree en Dios, de su interior correrá ríos de agua viva. Así fue como dice. Pero entonces, si nosotros vemos en la tierra de Israel, podemos encontrar el monte de Hermón. Y ese monte de Hermón es algo muy interesante. Es uno de los montes más altos.
Pero entonces, si vemos arriba de ese monte, nosotros podemos ver que siempre de más de 3 metros está lleno de la niebla. Y entonces ahí, siempre viene, podemos ver desde arriba que viene el rocío, o sea, la lluvia en el rocío, y luego eso se convierte en nieve. Pero entonces si nosotros podemos ver de que si uno va en los montes más arriba, más altos, nosotros podemos ver de que ese rocío viene y se convierte en niebla y luego esa niebla comienza a derretirse y viene a través del valle, comienza a convertirse en agua. Pero en algo muy interesante en ese monte de Hermón, la verdad, arriba de su tope nosotros podemos ver el rocío y luego se convierte en nieve. Pero la verdad, nosotros no podemos ver el agua. Pero entonces, si uno ve desde lejos, uno puede ver de que viene que ese rocío viene una y otra vez, pero nosotros no podemos ver el agua como podemos ver en otros montes. Pero entonces, algo muy interesante es que si nosotros vemos más abajo, de muchos más, de más metros, abajo de la montaña, hay un gran desierto. Pero entonces nosotros podemos ver que hay una gran roca y dentro de esa roca comienza a salir el agua una y otra vez. Y luego esta agua viene hasta el río de Galilea y luego hasta el río de Jordán. A través de esa agua. Por favor, piénsenos bien en esto. Es lo mismo, es como en sí arriba de nuestra cabeza, como en nuestro tope de nuestra cabeza, viene a través el Espíritu Santo. Y luego, entonces nosotros en interior no podemos ver nada en nuestro exterior, pero luego dentro de nuestro interior podemos ver de que esa corriente de agua, como si fuera esa fuente de agua viva, viene dentro de nosotros. De la misma forma, como en ese monte de Hermón, nadie puede ver el agua de la mitad, sino que esa agua viene a través de la tierra, se humede de la tierra y luego de repente en una gran roca comienza a salir el agua en todo el año. De la misma forma, el hecho del recho, eso es igual a recibir la gracia. Nosotros, aunque no podemos ver cómo nosotros recibimos la gracia, pero luego en el monte, en el aposento alto, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento, cuando vino el Espíritu Santo, esa gracia dentro de sí ha sido manifestada, ese poder ha sido manifestado y esos dones han sido manifestados como ese agua, y así es como tienen que venir nosotros. Esta es la persona que ha recibido el Espíritu Santo. Esta es la persona que ha recibido el Espíritu Santo. Cuando viene ustedes el Espíritu Santo, dentro de ustedes tienen que tener los dones. Tienen que tener los dones. Cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, tienen que tener los dones. Como nos dice en 1 Corintios 12, nosotros podemos encontrar muchos dones. Y podemos ver los diferentes poderes. Pero entonces esos poderes y dones tienen que venir dentro de nosotros. Tienen que correr dentro de nosotros. Quiero decir, cualquiera que cree en mí, en su interior correrá ríos de agua viva. Y así es, tenemos que manifestar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en nosotros y nos da la bendición a nosotros. Y hace que nosotros todas las cosas puedan ir bien en nosotros. Pero también, ¿qué fue lo que Juan el Bautista? Que ustedes arrepiéntense que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntense que el reino de los cielos que así se ha acercado, como también dice Jesús. Vamos a decir, cuando yo digo a ustedes que venga el reino de los cielos, ustedes dicen, venga la gracia. Vamos a decir, ven que venga el reino de los cielos, que venga la gracia. Que venga la gracia, que venga el reino de los cielos, que venga el Espíritu del reino de los cielos, que venga la gracia. Así es. Que el reino de los cielos venga en nosotros, que la gracia venga en mí. ¿Qué fue lo que dice? Cuando el Espíritu Santo venga en nosotros, el reino de los cielos viene a ustedes. Si ustedes reciben el Espíritu Santo, ustedes tendrán la gracia, tendrán el poder y tendrán los dones. Es algo tan obvio que cualquiera que reciba el Espíritu Santo lo podrá tener. Por eso, entonces esa persona que ha recibido el Espíritu Santo, pero dentro de sí si no tiene ningún cambio, entonces ¿qué es lo que servirá esto? Si no tiene ningún cambio.
La verdad, de cuando el hecho de blasfemar contra el Espíritu Santo es a través de nuestras palabras y nuestras acciones, pues la verdad no tendrá ningún perdón luego. ¿Qué fue lo que dice? Cualquiera que recibe tendrá el perdón, a cualquiera que está debajo de la ley, pero el que está debajo del reino de los cielos no tendrá el perdón. Que nos dice en Hebreos 6:4, que es lo que nos dice también, que cualquiera que ha saboreado y ha gustado los dones celestiales pero asimismo han gustado de esto, pero si se han caído, entonces estas personas no tendrán renovado, no pueden ser renovados a través del arrepentimiento y la verdad no podrán crucificar a Jesús nuevamente. También que nos dice también Hebreos 10:26, cada uno de ustedes que ya han recibido ese conocimiento de la verdad, pero los que no, la verdad, han pecado nuevamente, lo que les ocurrirá es que les esperará la horrenda extensión de juicio. O sea, las personas que cometen ese perdón de voluntariamente. Hay algunas personas que vienen y me dicen, ay, yo no sabía sobre eso. Ay, yo no sabía sobre este pecado. La verdad, ¿será que yo voy a tener perdón? Pero la verdad, yo no sé sobre eso. ¿Por qué? Porque el Señor, así es como ha dicho la Biblia. Es algo que yo no les puedo afirmar a ustedes. Y hasta ya no sé si esto va a ser así. ¿Por qué? Porque lo que uno sé es que cualquiera que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, la verdad, no tener perdón en este siglo ni el venidero. Por eso yo pienso, me alegro de que yo haya creído en Jesús desde que era pequeño. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que, yo no sé por qué yo creí en Jesús pues desde que era joven, ya no puedo hacer esto y ni lo otro. Pues lo único que yo hago es ir a la iglesia y mi casa, de la casa de la iglesia y de la iglesia a la casa. Y piensan que se sienten mal por esto. Pero entonces hay muchas personas que esas personas dicen, sería mejor que yo hubiera no creído en Jesús, sino en toda mi vida hubiera hecho todo lo que yo quiera y luego pues hubiera creído antes de morir. Pues queridos hermanos, doy gracias delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo antes de conocer al mundo conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque yo como conocía a Jesús, yo conocí del hecho de que yo no puedo blasfemar contra el Espíritu Santo, aunque yo soy débil y he pecado, pero yo no voy a cometer ese pecado voluntariamente. ¿Por qué? Porque yo sé de que yo no debo blasfemar contra el Espíritu Santo, porque no habrá perdón. Por eso te doy gracias delante de Dios, porque yo no voy a blasfemar con el Espíritu Santo, con mis palabras, con nada. Y también doy gracias delante de Dios porque recibo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera con mis palabras, la verdad no hay la necesidad de blasfemar con mis palabras al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo doy gracias al Espíritu Santo y la verdad yo sigo al Espíritu Santo. Hay algunas personas que dicen, el echar fuera demonios son los mismos demonios. Pero la verdad, esas personas luego que no han recibido el Espíritu Santo desde antes, y luego ¿cuánto será para ellos? Pero queridos hermanos, los que son incrédulos, la verdad, cuando ellos dicen que han escuchado que hay un tipo de milagro en la iglesia, entonces dicen, qué interesante eso. Pero entonces hasta ahí llegan. Pero entonces algunos que son creyentes y escuchan lo mismo, ¿qué es lo que dicen? Eso son herejía. Pero la verdad, ya están pecando contra el Espíritu Santo. O sea, podemos ver la maldición para ellos. Pero la verdad, doy gracias delante de Dios, porque yo desde antes ya he conocido a Dios y yo he recibido esto. De la misma forma como el monte de Hermón, la verdad tienen que recibir esa gracia y esa corriente de agua viva tienen que venir en ustedes y les vengo en nombre de Jesús que así sea. Por eso tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque arrepentirnos es que nosotros abrimos nuestros corazones para que nosotros no pequemos a través del Espíritu Santo y abrimos nuestros corazones para que el Espíritu Santo venga en nosotros, para que el poder de Dios, por la gracia de Dios y los dones de Dios puedan venir en nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea.
Vamos a orar en este momento. Por favor, cada uno de ustedes cojan sus manos y por favor oren cada uno de ustedes para que el Espíritu Santo venga en ustedes, para que la gracia venga en ustedes, de que la gracia sea manifestada, de que los dones sean manifestados, para que en sus familias la gracia pueda ser manifestada, los dones sean manifestados en ustedes, y así todo espíritu de demonio y todo espíritu engañador y todo diablo se vaya de ustedes y no se venga a ustedes, y para que ustedes puedan llenos del Espíritu Santo. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Por favor, entonces, la verdad, las personas que dicen que no, que han recibido el Espíritu Santo y no tienen dones, la verdad no tienen ningún poder. Por favor, oren para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y tengan los diferentes dones. Vamos a orar todos juntos.